un fantasma recorre la escena cubana. No se alarme, no nos referimos al espectro de un actor maldito. Tampoco es definitivamente un género, un estilo o un movimiento. Algunos lo criticaron, muchos lo aplaudieron. Fíjense que nació hace siglo y medio, pero no pertenece a una sola época. Es sencillamente el fruto vivo de una relación entre pueblo y teatro. Algo que desde su nacimiento sembró una señal que aún palpita en nuestro rostro. El teatro bufo cubano aparece en el escenario nuestro, en la historia nuestra, en una fecha que los estudiosos dan como el 31 de mayo de 1868, cuando se produce la primera función manifiestamente catalogada, clasificada como teatro bufo. Pero los mismos estudiosos que nos preceden, por supuesto, declaran que hay un caudal de antecedentes, de precedentes de esta expresión particular que ha sido el bufo. Es que Teomalanga nació salada para las mulatas. Mentira, tú me estás engañando. ¿Quién fue el primero? Covarrubias. Francisco Covarrubias, el caricato habanero, precursor del relajo criollo en el teatro, interpretó un negrito en 1812. Pero aquel negrito era más bien peninsular, animado por Lope de Rueda y luego por Lope de Vega, Agustín Moreto, Francisco de Rojas Zorrilla y otros autores del siglo de oro español. Para mí el teatro es algo sagrado de toda mi vida, desde mi infancia. Y te diría que el teatro bufo me entró por ósmosis desde que tenía 5 años. Había una señora que se llamaba Francisqueta Vallarta. Estaba preparando una revista musical. Ella me había oído que yo cantaba en el restaurante del hotel y le propuso a mi mamá que yo trabajara con ella. De repente me vi debutando en el Teatro Riviera, en el Cine Riviera, ahí en 23 de GIH, que era el teatro más cercano a donde estábamos. Y debuté bailando y cantando pintado de negrito el Mancuntibiri. ¡Mancuntibiri! ¡El negrito Mancuntibiri! Justamente fue lo primero que hice en mi vida y fue lo que no olvidé jamás. Pues sepan que esta pequeña nación y en la calle le dan Toti, tota, dame la patita, la comida. Y voy como en el Octavio, vamos a ver un homenaje que le hacen a los sobrevivientes del Teatro Alhambra en el auditorio. Y ahí estaban todos. Candita Quintana, estaba Blanquita Becerra, Alicia Rico, estaba María Sol. Te recuerdo que de repente Blanquita Becerra se asoma a uno de los palcos, que estaba ahí ella recibiendo el homenaje. De repente se levanta y dice... Y yo le propongo a Manuel Octavio, vamos a hacer una película sobre estos viejos. Señor Octavio, sí, vamos. Y empezamos a trabajar e investigar. Pero Manuel Octavio se fue por el camino del documental. Y bueno, hizo un documental maravilloso, que se llama Cuentos de la Alhambra, maravilloso. Pero yo le dije a Manuel Octavio, lo mío es la ficción. Yo realmente lo que quiero hacer es una ficción con esto. Reconstruir esa atmósfera fue lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo del mundo fue vivirla, sentirla, olerla, tocarla, verla.
Covarrubias es un antecedente del teatro bufo cubano, pero a la misma vez hay otro fenómeno. Está Creto Gangá, es decir, Bartolomé Crespo Borbón, un español que viene a Cuba y que empieza a producir obras a partir de un personaje que es un negrito, bozal, que habla en este tipo de lenguaje. Él además no solamente llevó el personaje al mundo de la dramática, sino también al mundo de la crónica. En su pieza teatral, escuchen bien este título, La boda de Pancha Jutía con Canuto Raspadura, los protagonistas hablan así. Pancha, mi corazón, hambre tené yo de vete, porque yo, mira, purete, que va a morir de fricción. ¿Qué tú estás diciendo, Cañuto? ¿Tú estás borracho o tú estás loco? ¿Qué tenés tú, Ah, ¿qué tenés yo, Pancha? Unos sofocos que pana tengo gusto. Ah, Pancha, yo va a morir, te lo dice fromamente. Mira cómo está caliente, Cayuca. Téntame aquí, téntame aquí. El momento de finales del siglo XIX, donde aparece el bufo, con estas compañías que rápidamente proliferan, porque además hay un público que está apoyándolos, que está realmente entusiasmado con el fenómeno. Hay una crítica, unos gacetilleros que están hablando del fenómeno, algunos un poquito a favor, otros un poquito en contra, pero están hablando del fenómeno de todas maneras porque el fenómeno necesita su atención. Se desata la bufomanía. En pocas semanas hay decenas de compañías vernáculas actuando en toda la isla. ¡Magnífico! ¿Eh? Puntuales como ingleses en sábado. Así me gusta. Las más exitosas, los caricatos bufos y los bufos cubanos. Pero no tiene vergüenza. Pero muchos de los que estamos aquí sí tenemos vergüenza. ¡No es verdad, señores! Luego, hay quien no la tiene. Ni buena, ni regular, ni mala. El que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! ¡Cuba libre! ¡Viva la insurrección! Nuestros primeros bufos se fueron a Bolina a raíz de la matanza del Teatro Villanueva el 22 de enero de 1869. Durante 10 largos años no habrá teatro popular. Aparece entonces otro grande, Miguel Salas, quien nos trae dos nuevos personajes, el negro chévere y la mulata de rumbo. A fines del siglo XIX, otra vez en tiempos de guerra, la escena criolla logra sobrevivir a pesar de la censura y la clausura de teatros, gracias sobre todo a quien quizás sea nuestro más original dramaturgo de esa centuria, Ignacio Sarachaga. ¿Qué clase de cicloncito, Hombre, ¿qué cicloncito ni cicloncito? ¡Tremenda tempestad! Era el gallego, no me pidieron otra cosa que el gallego que yo hacía, ¿no? Que yo estaba haciendo hacía tiempo ya. El gallego siempre fue como la contrafigura, aunque los dos eran figuras, pero más la contrafigura del negrito para que el negrito se luciera más precisamente, y eso había que tenerlo en cuenta. El gallego no podía irse por encima, dominar escénicamente al negrito, quizás por unos pequeños momentos, pero el negrito enseguida cogía la supremacía de la escena. Eso lo tuvimos siempre nosotros muy, muy presente en todas estas cosas que hicimos del teatro vernáculo, de la famosa trilogía, como te digo, de la mulata, el negrito y el gallego. Pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler. No me fue problemático, conflictivo, era lo que yo estaba haciendo normalmente siempre en el teatro bufo. Cuando se estaba filmando El hombre de éxito de Humberto Solás, él me pidió que hiciera algunos números coreográficos en la película. Pero además de eso, después resultó que también me pidió que hiciera algunas intervenciones como actor. Y entre esas intervenciones está en el final de la película
el negrito o el personaje del negrito del teatro bufo, del teatro vernáculo, en un número en Tropicana. Yo no tenía experiencia en teatro vernáculo, ninguna. La formación mía era como bailarín clásico. La dinámica del cine es muy diferente a la dinámica del ballet. Y en esta película yo no tuve el tiempo físico de estudiar las características de ese personaje. Tenía algunas ideas, había visto algunas cosas, pero muy someramente. Me ayudó, por supuesto, el maquillaje, me ayudó mi experiencia en el ballet. Le debo artísticamente y económicamente al negrito casi que mi vida, porque lo he hecho día a día, día a día, día a día. Un medio, una peseta y un peso. Un peso, un peso, un peso. Al carajo el menudo de aquí. Y esto no está bien que yo lo diga, pero el difunto Eduardo Robreño en una oportunidad llegó a decir que yo era el último de los negritos del teatro vernáculo de Cuba. Ahora yo les voy a pedir, y no es precisamente un traguito, que le metan un fuerte aplauso a este humilde negrito. El mítico Teatro Alhambra inicia en 1900 una temporada que durará 35 años. Aunque usted no lo crea, día tras día, 3 funciones diarias. Sus más grandes hacedores: Regino López, actor, empresario y director; Federico Villoch, escritor; Miguel Arias, diseñador; Jorge Ankerman, músico; y los descendientes de una gran familia teatrera, los Robreño. Donde mi padre era un primer actor, un autor muy conocido. Las obras de mi padre llenaban el lunetario y él era un magnífico actor. Pero mi abuelo fue autor y actor, don Joaquín Robreño, que fue también un autor conocidísimo. Mi bisabuelo, don José Robreño, era también autor y director. Y mi tatarabuelo, que también se llamaba José Robreño, según me cuentan mis antepasados, era un catalán revirado, que fue también un gran autor y un gran poeta. También compusieron para el Alhambra los músicos José y Manuel Maurí, José Marín Barona y Rodrigo Prats. El Alhambra es una compañía, realmente es una compañía. El Alhambra se impone no solamente en el gusto del público del momento, se impone en la historia cubana, porque sus empresarios usaron estrategias tan increíbles de programación que lograron opacar, como se diría, al resto de las compañías. Entrando el siglo XX, surge un revolucionario que hará toda su obra fuera del circuito alhambresco: Arquímedes Pous, autor e intérprete que en sus propuestas escénicas logra que el negrito ascienda a la categoría de ciudadano. Su intención más señalada es la crítica social. El negrito se convierte en un acusador. La muy temprana muerte del genial Pous nos privó con seguridad de nuevas e interesantes creaciones. Durante la cruenta tiranía batistiana, volvemos a la censura. Solo la radio y en menor medida la naciente televisión popularizaron en todo el país a algunos de los personajes inspirados en esta tradición. Happy birthday to you.
Los principales cultivadores del teatro más popular en los años 40 y principios de los 50 son Mimí Cal, Candita Quintana, Alicia Rico, Julito Díaz, Bolito Rodríguez, Alberto Garrido, Federico Piñero, Leopoldo Fernández y Enrique Arredondo. Aquí pasa algo. Aquí seguro que se forma el titingo. Pero yo siempre, mira, el Observatorio Nacional. Ojo, mucho ojo. ¡Qué manera de... No me perturbe, no estoy para ti. Ah, ¿no quieres enterarte? No. Pues no te lo digo. No te lo digo. En lo negro. Cuéntame. Óyeme, tú no sabes. El novio que le están preparando a la señorita Beba. Es un buen tipo, negro. Bueno, un buen tipo así como yo va a ser difícil. Porque todos los hombres no estén dotados de esta naturaleza tan perfecta que Dios le ha dado. Escenario obligado para triunfar, pues el Habanero Teatro Martí. Me llama Robreño para ir al Martí, como damita joven, pero ahí la mulata oficial del Martí era Candita Quintana. Un besito. Oye, te acercaste. Vaya, por nada. Te van a matar. Por nada me quemo. Estaba Alicia Rico, que era divina, tremenda. Américo Castellano. El chino Wong, que hacía de vendedor de maní. Era hijo de chino de verdad. Cuca Tellechea, Ramón Espígul, padre. Que hacía de negrito. Pous, el viejo Bringuier. Después trabajé con Carlos Pou, también como negrito. ¿Por qué? Porque ya Candito una vez se enfermó y me dijo Enrique Núñez, que era el director de Voy Abajo: Aurora, tú tienes que sustituir a Candito. Pues sustituí a Candita en Voy Abajo. Y por ahí, bueno, lo mismo hacía una damita joven que una mulata, que lo que sea. Ya estaba preparada para eso. Cantaba, actuaba y bailaba. Y allí había orquesta, había que cantar con la orquesta abajo en Martí. Trabajé con Carlos Montezuma, trabajé con Luis Llorón. Esos eran mis galanes, porque yo era fácil. Pero me gustó mucho estar en el Martí, porque Alicia Rico y la principal del Martí, que era Candita Quintana, desde que me vieron llegar me cogieron cariño. Me dieron un camerino al lado de ella. Y yo le voy a decir la verdad desnuda. Óigame, y además de desnuda, ¿no podría ser palpable? Las mulatas chunjas yo las hacía muy bien y era la única. Candita Quintana y yo éramos las únicas que eran mulatas chunjas. Se ensayaba todos los días. Todos los días había que ir al Martí de 2 a 5 de la tarde a ensayar la misma obra que estábamos haciendo. Así empecé yo. Allá habían 20. Yo de cada negrito
traté de coger algo, sobre todo los que eran buenos, los que yo consideraba como muy buenos y me gustaban. Carlos Pou, me gustaba mucho cómo actuaba, cómo bailaba, cómo hacía cosas. Había cosas que yo no las podía coger porque él era delgadito y muy ligero, pero yo más bien estaba en la línea redondo, que siempre fue un poquito trabajito y no con esa facilidad para eso. De Carlos Pou cogí la historia de los bailes, pero ¿qué hice yo? Él hacía 4 bailes y yo hice 6, pero yo hacía bailes que él nunca había hecho. Trataba siempre de no mezclar la grosería, nada grosero, doble sentido, sí, porque el doble sentido, como lo decía el guayabero, lo malo lo pones tú, no lo pongo yo. ¡Ay, galleguibiri! ¿Qué pasa, hombre? ¡Ay, galleguibiri! ¡Hable usted! Hoy parece que podemos recordar. ¿Qué cosa? Tiempos que podrán volver y otra vez podremos ver en escena el teatro popular. Yo decía, caballero, el sueño de muchos actores que es hacer esos grandes personajes del clásico, Hamlet, Otelo, hacer Lope de Vega. Sin embargo, el mío, mira qué cosa más sencilla, ¿verdad? Sencilla, pero no tan sencilla, era difícil, era hacer el negrito. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Cuando llego al Teatro Musical de La Habana, Teatro Musical de La Habana, que todavía cogía, bueno, las últimas etapas ya de Carlito, de Candita. Anteriormente yo había hecho el negrito, perdón, en el conjunto artístico de La Fara, que ahí sí ya es donde aprendo a hacer el maquillaje, como es la pasta con el corcho quemado, que el que me asesora es Ramoncito Espígul. En el año 77 hago una obra en la televisión que es una obra del Teatro Vernáculo que se llama La Niña de mis ojos. Esta obra tuvimos la asesoría de Robreño cuando aquello estaba vivo y la dirigió Severino Puentes. Ahí estuvimos Felajar, Diana Rosa Suárez, que era todavía un bomboncito, Aurora Barnuevo, pero tuvimos una reliquia del Teatro Vernáculo, que fue Carlos Pou, que nos ayudó mucho, sobre todo yo, que era mucho más joven, y tuve que hacer un gallego que era el padre de la niña. La niña era Diana Rosa. Y ahí hice, mi primera vez que hice en televisión, el gallego. Claro, yo todavía era un aprendiz, honestamente, porque eso no es fácil. Pero por ahí me fui nutriendo y después de eso hice muchos gallegos. En la radio hice bastante. Y en la televisión hice el gallego cuando se hizo Los Pequeños Fugitivos, que se hizo la primera vez y la segunda vez con Quique Quiñones. Después de eso para acá he seguido haciendo gallego, porque además cada vez que se pinta un gallego me llaman para hacer el gallego. No es que no me guste, me encanta hacer el gallego. Pero el Teatro Vernáculo es tan rico y yo creo que hemos perdido de hacer cosas en el Teatro Vernáculo. El novelista José Soler Puig da a luz en 1964 su singular interpretación del Teatro Vernáculo, El Macho y el Guanajo, llevada a escena en Santiago de Cuba. El valor que tiene esa obra para mí es que Soler Puig, utilizando una obra anónima francesa, El pastel y la tarta, convirtió eso en algo cubano en el Teatro Vernáculo con la mulata, el negrito, el chino y el gallego. Para mí fue una gran inexperiencia, porque no quería caer tampoco en la exterioridad, la payasada, hacer un negrito por un negrito, independientemente de género, pero me ayudaron mucho. Me ayudó mucho Gutin, me ayudó mucho Soler Puig. Yo hacía la mulata y hacer aquel personaje que no era yo, porque yo era más seria, más así, pues me costaba mucho. O sea, que me costó hacer aquel personaje por la cosa de buscar la gracia, de dar toda esa cosa folclórica que es del cubano. Eso fue una experiencia. Siempre fue y es una experiencia. Lo que es la obra esa del Macho y Guanajo.
logramos hacer una farsa que déjame decirte que hicimos giras por toda la provincia. Fuimos a la sierra, al lugar más remoto con esa obra para los campesinos, o sea que era algo refrescante, lindo. Casi 10 años después, los teatristas santiagueros hacen una nueva versión que alcanza más de 200 funciones, gracias sobre todo a la entrega creativa y permanente de Nancy Campos y Dagoberto Gainza. Para mí fue una experiencia única, ha sido una experiencia única. Enfrentar un personaje del bufo cubano ha sido para mí un orgullo y un honor haberlo hecho. Empezando que la escenografía era un circo de mala muerte, por decirlo de alguna manera. Y todo el desarrollo de la trama se efectuaba dentro de ese circo. Y a mí me tocó enfrentar el personaje del negrito. Sin ninguna experiencia de haber hecho nunca un personaje del bufo cubano, por llamarlo así. Y me costó bastante trabajo. Me costó bastante trabajo por las improntas que tenía ese personaje, por los inventos que tuve que echarle mano para desarrollar el personaje. A mí me tocó la mulata. A ver, nosotras las santiagueras somos tenemos muchos gestos, los santiagueros, y a partir de ahí yo comencé a hacer mi personaje de esta mulata santiaguera, que tiene muchos gestos grandilocuentes. La vi un poco más gorda, le puse el busto más grande, le puse unas nalgas grandes y una cinturita pequeña. De esa búsqueda del gesto social y sobre todo del gesto social del santiaguero buscamos todos estos personajes. El macho yo hice el chino, claro. Yo no tenía noción, ni tenía experiencia. Yo tenía 3 años en el teatro. Entonces yo no podía hacer un chino sin referencia. Y me voy a Barracones, donde había una barbería de un chino. Y yo quería pelarme. Mentira, no podía pelarme nada. Y yo sabía que había gente y me iba. Yo di el chino, me dijo, hoy te toca pelarte a ti. Tú vienes todos los días aquí a pelarte. Yo quería oír que el chino hablaba. Y él, por fin le expliqué al chino que íbamos a hacer una obra así, que yo estaba ahí por eso. Me dice, me hubiera dicho, yo sé hasta cantar. El chino me dijo, yo sé hasta cantar. Yo no, yo en la obra no voy a cantar, ni voy a pelar. Yo voy a actuar. ¿Y qué sucede en la capital? Pues se multiplican los innovadores. Enrique Pineda Barnett lleva a la pantalla grande su exitosa Bella de la Alhambra y suben a las tablas con pupila diversa los negritos, gallegos y mulatas de Ariel Bouza, Ever Álvarez, Quique Quiñones e Iván Camel. El acercamiento al vernáculo propiamente dicho, con Reír es cosa muy seria, fue una manera de homenajear a todos los grandes humoristas, a todos los grandes hacedores del teatro vernáculo cubano, y es también el gusto de poder llevar a un grupo de generaciones que no conocieron directamente ese tipo de representación, este tipo de teatro con aires renovadores a partir del concepto, sobre todo del dramatúrgico, a partir del planteamiento de los personajes con una realidad diferente a la de los años 30, 40, 50, finales de siglo, y también una manera de acercar el trabajo del humor hacia lo más depurado. ¿Qué tenemos por aquí? 4 cajas de turrones y esa pila de jabones, paquetes de detergente, 10 tubos de pasta de dientes, 15 pares de chancletas. Y en esta otra maleta un almacén ambulante
¿para qué tanta comida? ¿Va a montar un restaurante? Por mi parte, el Negrito yo creo que ya forma parte de los personajes de mi repertorio, que voy a seguir trabajando. La estructura como tal que me marcó a la hora de diseñar la obra y de diseñar el personaje fue la que se utilizó en La Bella de la Alhambra. Esta cara la conozco yo. Esa es la cara de su madre, desgraciado. ¡Gallego! ¡Galleguibili! ¡Negro! ¡Franco-tibili! Este Gallego y Negrito que abren la película de manera magistral y además con textos que eran para mí tan valiosos y de tanto peso que incluso los traté de mantener intactos dentro de la obra como una especie de cita a ese pequeño sketch que era genial desde mi punto de vista. Precisamente para evitar ese tipo de situación es que he escrito nada más y nada menos que los reglamentos del cabaret. Los reglamentos. Señor, los reglamentos. Bueno, se llaman los reglamentos porque los escribí en regla. ¿Usted se imagina si los hubiera escrito en línea? Cuando fui a ver Reír es cosa muy seria, había un homenaje en manifiesto al personaje del Negrito, al personaje del Gallego. Ahora, ¿qué cosa es lo que, por qué quiero destacar este espectáculo? Porque este espectáculo es un espectáculo que jugaba con el subtexto que el público pone, de manera clara. Había un momento en el espectáculo que se hacía alusión a algo de la actualidad política cubana y el público, el actor decía una cosa y el público entendía lo que el actor había querido sugerir, aunque no había dicho. Y esos son los recursos de este teatro, es decir, es un teatro que le está hablando continuamente, le está hablando al público, está contando con la presencia, con la participación, con la inteligencia del público, para entender qué cosa es lo que pasa el guayabero y sus canciones. La hija soltera de Urbano hizo un trato con Angulo. La hija soltera de Urbano hizo un trato con Angulo, que le diera por el piano el carretón con el mulo. A mí, de alguna manera, el haber trabajado y el haber investigado el teatro de Bufo me ha marcado para la carrera entera. Yo pienso que muchas de las cosas que yo monto en la actualidad tienen muchas pinceladas del teatro de Bufo. En mis espectáculos la gente tiene un margen de improvisación. Mis espectáculos tienen, o yo intento por lo menos, que tengan esa dualidad de doble lectura, que las personas, yo sugiero que las personas saquen sus propias conclusiones de alguna manera, y por ahí va la historia. Y yo creo que eso también lo buscaba el teatro vernáculo. Para mí el teatro vernáculo no fue nada tonto, fue muy inteligente y respondió a una época donde el público cubano necesitaba ver eso. Y justamente surge la idea en el año 98 de montar Sácame del Apuro. Sácame del Apuro es una adaptación de Norge Espinosa, apoyándonos en el cuento del Camarón Encantado. Bueno, a Masica la convertimos en la mulata Teresa, a Lopi lo convertimos en el Negrito Estanislao y el Gallego era el Camarón. ¿Y por qué era el Camarón? Porque era el que concedía milagros. Y entonces por ahí empieza a surgir con Norge un texto que mezcla todos estos estilos donde se improvisa, pero también donde la parte hay muchas frases del Negrito catedrático, hay muchas frases líricas. Entonces hicimos una mezcla de todos estos tipos de personajes del teatro bufo que son riquísimos y que además te llevan, por suerte, y que además está en la naturaleza de todos los cubanos, a un doble sentido, una doble lectura. Yo soy el Negrito Pirulí, la nena me dicen siempre así, la tengo loquita, ay por mí, yo soy el Negrito Pirulí, goza. Un momento, maestro, pare la orquesta. Comencé a hacer el Negrito con Orieta Medina, la directora de la compañía Uber de Blanc. Tuve la satisfacción que fue Robreño a verme y habló muy bien de la puesta en escena y me llamó para conversar sobre el personaje, le gustó mucho. Y ahí vamos al sótano y me ve la señora Berta Martínez.
Y entonces Berta cuando me vio me dijo que me quería en Las Leandras. Yo soy el negrito Pirulí, la nena me dicen siempre así. Y entonces ahí va a verme Jérôme Savary, un director francés que va a ver Las Leandras, y cuando se acabó la obra me esperó y me dijo: yo quiero que usted trabaje en un espectáculo que voy a hacer sobre el burgués gentilhombre. Tú eres el personaje de Coviel. Me seleccionó para ser el criado en el burgués gentilhombre, y ahí Bárbara Rivero hizo una adaptación donde estaba el negrito. Ellos se disfrazan en el original, en el burgués gentilhombre, de árabes, pero el francés quería que yo fuera el negrito que él vio en Las Leandras. Recuerdo que estábamos en un anfiteatro y Zinedine Zidane era el futbolista más famoso de Francia, y recuerdo que estábamos en un anfiteatro lleno completo, y yo salí con el amo, y desde que salí levantando el pie y decía Ale Sisu, se paró el estadio, el anfiteatro completo, oh, y tuve que mandarlos a parar, y de ahí para allá lo que yo formé en el burgués gentilhombre. El almendrón, mamá, se va a llevar. Ese carrito, nene, se va a llevar. Ay, suavecito, vaya, se va a llevar. Son 10 pesitos nada más, se va a llevar. En 23 me quedé, se va a llevar. La única persona que sí me acuerdo que me ayudó fue Enrique Redondo. Yo con mi negrito recuerdo a veces a Enrique Redondo, porque Enrique Redondo era muy pantalloso, ¿no? Cuando hacía, tiene una virtud grande que yo creo que nadie todavía lo ha dicho, y es que logró hacer el negrito de blanco. Yo oye lo que te voy a decir, lo voy a poner a 20 millas de aquí. Tengo la muñeca hoy, yo cuando como carne asada me descompongo. Yo no creo que hay que hacer teatro bufo, o que está presente la esencia del bufo hoy en día cuando aparece el negrito otra vez en la escena, o cuando aparece la gallega o el gallego. Yo creo que las producciones nuestras hoy en día, una gran cantidad de producciones, tienen los recursos justamente del teatro vernáculo, son herederas de ese teatro, y el teatro popular, quiero decirlo, yo lo veo todos los días en los grandes escenarios de mi país. Entonces, tanto en el teatro para niños como en el teatro para adultos. Y es un teatro, el que hoy hacemos es profundamente, claramente, un teatro que está colocado en su horizonte histórico y estético, pero es un teatro deudor de la tradición teatral cubana. Seguirá nutriendo esta tradición a los teatristas cubanos, por diversos que sean sus puntos de vista creativos, por cambiante que sea nuestra sociedad. Continuarán estos personajes alimentando nuestras vidas. ¿Qué nuevas máscaras traerán los caricatos del mañana? ¿Qué pasará ahí? Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado.